¿Qué hace que el misterio del dinero perdido de Pablo Escobar resista la prueba del tiempo? Tal vez sea la promesa de riquezas inimaginables enterradas bajo el polvo de Colombia, o tal vez la simple idea de que algo tan extraordinario podría estar al alcance de cualquiera. Cuando escuchamos hablar de los miles de millones que acumuló Escobar, nuestra mente comienza a dibujar mapas imaginarios y escenarios de aventuras, como si, por un momento, pudiéramos ser protagonistas de un enigma de la historia que aún no ha sido resuelto. Ahora haz clic en me gusta, suscríbete al canal, solo te llevará un segundo y nos ayudarás mucho. Escobar no era solo un narcotraficante, fue un constructor de mitos. Con cada montaña de dinero que ganaba, también difundía historias de escondites secretos, alimentando la curiosidad por la historia y dando vida a un misterio que se extendería por generaciones. Algunos dicen que prefirió enterrar sus riquezas para evitar que fueran confiscadas, mientras que otros creen que estos actos tenían un dejo de excentricidad, como si quisiera jugar con el destino. Y ahí radica la paradoja. El mismo dinero que representaba poder y control también se convirtió en símbolo de lo efímero. Miles de dólares se pudrieron en cajas fuertes improvisadas o fueron tragados por la tierra, mientras el nombre de Escobar quedó inmortalizado. Es curioso cómo la propia destrucción de su fortuna pasó a formar parte del enigma de la historia, dejando un reguero de preguntas sin respuesta. Pero lo que realmente mantiene viva esta búsqueda es el impacto emocional. Para algunos, encontrar el dinero perdido sería como tocar la gloria. Para otros, es una forma de desafiar los límites de lo imposible. Y así, el mito no solo sobrevive, sino que también crece, llevándonos a querer entender más sobre quién era el hombre detrás del misterio. Pablo Emilio Escobar Gaviria, un nombre que resuena como una leyenda en los pasillos de la historia moderna. Nació en un pequeño pueblo de Colombia, lejos de cualquier signo de riqueza o poder. Pero incluso en medio de la simplicidad, había un fuego dentro de él, algo que lo convertiría en una figura imposible de ignorar. De Río Negro a Medellín, Pablo se convirtió en mucho más que un narcotraficante. Se convirtió en arquitecto de sueños y pesadillas, moldeando el destino de toda una nación. Escobar no se limitó a la cocaína. Construyó un imperio tan vasto que ni siquiera las autoridades podían ignorar su influencia. Pagó escuelas, campos de fútbol e incluso pagó las facturas de electricidad de comunidades enteras. Para algunos, era un Robin Hood moderno. Para otros, el mismísimo diablo disfrazado. Su capacidad para mezclar miedo y caridad transformó cada acto en un enigma de la historia, donde sus acciones parecían conllevar intenciones que iban más allá de lo obvio. Sin embargo, el verdadero poder de Escobar residía en la forma en que manipulaba el dinero. Entendió que la riqueza era más que billetes apilados. Era un símbolo de dominación, un medio para someter a la gente y las instituciones a la propia voluntad. Con cada trato cerrado, Escobar consolidó su imagen de intocable, una figura que, incluso cuando era cuestionada, siempre parecía estar un paso por delante. Y al final, el dinero que moldeó su vida también moldeó su leyenda. Hoy, recordar a Pablo Escobar es sumergirse en una curiosidad de la historia, donde el hombre, el mito y la fortuna son inseparables. ¿Pero fue su legado solo un reflejo de su fortuna perdida? Esto es lo que comenzaremos a desentrañar a continuación. La fortuna de Pablo Escobar es uno de los mayores enigmas de la historia moderna, con cifras que desafían la imaginación. Las estimaciones indican que acumulaba cantidades equivalentes a millones de dólares cada semana, un verdadero río de dinero que fluía directamente de las rutas del cartel de Medellín. Pero, ¿dónde termina el mito y comienza la realidad? Esta es la pregunta que flota en el aire cuando intentamos calcular el alcance de nuestra riqueza. En la cima de su poder, Escobar era tan rico que enfrentó un problema inusual: el exceso de dinero.
Los informes indican que gastaba millones anualmente solo para reemplazar los billetes devorados por las ratas o deteriorados por la humedad. Esta curiosa historia revela el lado práctico de lidiar con una fortuna tan absurda que desafiaba las reglas básicas de la economía. No se trataba solo de acaparamiento, se trataba de proteger lo que parecía imposible de conservar. Además, Escobar no era un hombre de cuentas bancarias o arcas convencionales. Su dinero estaba en todas partes, en fincas, muros, hoyos en el suelo y hasta en operaciones clandestinas fuera de Colombia. Esta forma de esconder la fortuna creó un misterio en la historia que aún alimenta búsquedas frenéticas de tesoros escondidos. Cada dólar enterrado parece llevar el peso de una promesa y una maldición. Y aquí viene la gran pregunta: ¿a dónde se fue todo? Tras su muerte, el mundo quedó dividido entre quienes creen que gran parte de la fortuna ha sido recuperada y quienes juran que aún quedan miles de millones esperando a ser encontrados. Pero si hay algo más intrigante que el valor de su riqueza, son los métodos que utilizó para ocultarla. Un viaje que nos lleva al siguiente misterio. Entre los muchos misterios que rodean a Pablo Escobar, el mito del dinero enterrado es, sin duda, uno de los más fascinantes. Se dice que, a medida que sintió una presión cada vez mayor por parte de las autoridades, comenzó a esconder su fortuna en lugares que solo él y unos pocos de confianza conocían. Se cuentan historias de cuadernos llenos de coordenadas, mapas mentales y localizaciones marcadas por pequeños detalles, transformando el acto de enterrar dinero en un enigma histórico que perdura hasta nuestros días. Ex-funcionarios del cártel informaban con frecuencia sobre los escondites. Eran comunes agujeros en granjas, cajas fuertes improvisadas en densas junglas e incluso compartimentos secretos en casas lujosas. Pero ¿por qué Escobar decidió enterrar tanto dinero? Para él, esconderse era una forma de escapar del sistema, de mantener su riqueza fuera del alcance de enemigos y autoridades. Fue un golpe maestro, pero al mismo tiempo transformó cada nota enterrada en un trozo de misterio. Las historias de personas que, por casualidad, encontraron algunas de estas fortunas, no hacen más que alimentar la leyenda. Un granjero que, mientras cavaba un hoyo, descubrió bolsas de plástico por valor de millones de dólares. Un niño que mientras jugaba encontró una caja llena de billetes. Estos informes, aunque raros, son la prueba viviente de que hay algo detrás del mito. ¿O fueron simplemente coincidencias magnificadas por la fascinación colectiva? Sea como fuere, la búsqueda del dinero de Escobar no es solo una búsqueda del tesoro. Es una inmersión en la mente de un hombre que supo jugar con el tiempo y el espacio, escondiendo riquezas como quien deja pistas en un gran juego. Y esto es exactamente lo que inspira las búsquedas del tesoro que continúan hasta el día de hoy. La búsqueda del dinero perdido de Pablo Escobar es, en sí misma, una curiosidad de la historia. Desde su muerte, aficionados y profesionales han lanzado expediciones impulsados por promesas de riquezas y el deseo de desentrañar un misterio. Equipados con mapas antiguos, detectores de metales e incluso drones, los cazadores de tesoros recorren granjas abandonadas, densas selvas y casas derrumbadas, como si cada pedazo de tierra pudiera contener una leyenda. Los lugares sospechosos se volvieron casi tan famosos como el propio Escobar. Facenda Nápoles, con su extravagancia e inmensidad, es uno de los lugares más explorados. Túneles ocultos y paredes falsas, encontradas en antiguas propiedades de los cárteles, despiertan la imaginación y avivan la curiosidad por la historia. Aún así, las dificultades son inmensas. El terreno inhóspito, los rumores infundados y la constante amenaza de las bandas que protegen estos lugares convierten la caza en una aventura de alto riesgo. La tecnología moderna también ha entrado en juego, aportando una nueva dimensión a la búsqueda. Se utilizan satélites y radares de penetración terrestre para mapear el terreno,
tratando de identificar anomalías que podrían revelar escondites. Pero incluso con estos avances, el misterio persiste. Quizás porque lo que se busca no es solo el dinero, sino la historia que hay detrás, el enigma de cómo alguien pudo ocultar algo tan grande. Sin embargo, la verdadera pregunta sigue siendo, ¿vale la pena todo este esfuerzo? Para algunos, es una cuestión de gloria. Para otros, una obsesión que roza la locura. Pero sea cual sea el motivo, la búsqueda del tesoro no da señales de detenerse, impulsada por testimonios y revelaciones que siguen emergiendo de las sombras del pasado. Los testimonios sobre el dinero de Pablo Escobar tienen la fuerza de un enigma histórico. Antiguos socios del cártel, arrepentidos o sedientos de atención, revelan detalles que, de ser ciertos, podrían cambiarlo todo. Algunos afirman haber ayudado a Escobar a cavar hoyos para esconder millones en efectivo, mientras que otros dicen haber visto cuadernos llenos de coordenadas. Pero, ¿hasta qué punto se pueden tomar en serio estas historias? Es como intentar descifrar un rompecabezas en el que siempre parecen faltar algunas piezas. Los familiares de Escobar también tienen sus versiones. Su viuda y sus hijos han declarado en entrevistas que gran parte del dinero fue recuperado o destruido, dejando poco o nada por encontrar. Sin embargo, algunos dicen que estos testimonios son solo una cortina de humo para proteger secretos aún más profundos. El misterio de la historia se intensifica cuando cada palabra parece tener múltiples significados. Las historias de antiguos aliados aportan matices que solo aumentan la complejidad. Hablan de bóvedas escondidas en lugares tan remotos que nadie se atrevería a buscarlas. Uno de ellos afirmó que una vez enterró una fortuna bajo un campo de plátanos. Otro dijo que cavaron un escondite tan profundo que ni siquiera él pudo recuperar el dinero más tarde. Estos informes, por muy detallados que sean, siempre dejan un rastro de duda en el aire. Y así, los testimonios alimentan tanto la curiosidad como la frustración. Cada revelación parece abrir nuevas puertas, pero nunca ofrece una respuesta definitiva. El misterio persiste y los informes, ciertos o no, continúan impulsando la búsqueda, guiando a los cazadores hacia los miles de millones que aún pueden estar perdidos en el tiempo. El dinero de Pablo Escobar, tan grande en su acumulación, también estuvo marcado por una extraña fragilidad. Millones de dólares, escondidos en escondites improvisados, se enfrentaron al implacable poder del tiempo. La humedad de las selvas, los insectos voraces y el simple olvido convirtieron las fortunas en montones de papeles inservibles. Es casi irónico imaginar que algo tan poderoso como el dinero pueda ser derrotado por la naturaleza. Las historias sobre billetes podridos revelan un lado humano y casi trágico de este misterio de la historia. Antiguos aliados cuentan que encontraron bolsas de dinero que se habían deteriorado hasta el punto de que ya no valían nada. Algunos escondites estaban tan mal planificados que cuando se abrieron, lo único que quedó fue un montón de piezas ennegrecidas por el tiempo. La imagen de las riquezas literalmente desintegrándose es un símbolo de las contradicciones de Escobar y su imperio. Sin embargo, todavía hay quienes creen que gran parte de ese dinero sigue vivo, esperando a ser encontrado. Al fin y al cabo, algunos escondites fueron diseñados con un cuidado impresionante, protegidos por plásticos industriales y capas de tierra compactada. Estos informes alimentan la esperanza de que hay tesoros intactos, escondidos en lugares que tal vez nunca salgan a la luz. El misterio continúa, mientras la búsqueda se convierte cada vez más en una carrera contra el tiempo. Y es exactamente esta duda la que mantiene viva la llama de la curiosidad. ¿Qué parte de la fortuna de Escobar ha resistido realmente la prueba del tiempo? Y, más importante aún, ¿qué representan hoy esos miles de millones? Para comprender el impacto global de este enigma, es necesario mirar más allá de las fronteras de Colombia, a los intereses internacionales que han convertido esta historia
en una cuestión de poder y espionaje. La fortuna de Pablo Escobar no solo ha intrigado a historiadores y cazadores de tesoros, ella llamó la atención de las potencias mundiales. La Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, la famosa CIA, desempeñó un papel crucial entre bastidores en este misterio de la historia. No se trataba solo de combatir el tráfico de drogas, sino también de controlar el destino de miles de millones de personas que podrían financiar movimientos revolucionarios o caer en las manos equivocadas. Los informes indican que agentes de la CIA y otras autoridades estadounidenses siguieron pistas que los llevarían a los escondites de Escobar, no para devolvérselos al gobierno colombiano, sino para fortalecer sus propios intereses. Para Estados Unidos, capturar el dinero de Escobar era más que una misión, era una estrategia geopolítica. Estas acciones alimentaron rumores sobre colusión e incluso la desaparición de sumas recuperadas, un enigma de la historia que nunca parece tener una única versión. Colombia, por su parte, también tuvo dificultades para localizar el dinero perdido, a menudo en desacuerdo con los intereses estadounidenses. Para el gobierno colombiano, recuperar esta fortuna significó redistribuirla en beneficio de una sociedad devastada por las guerras del narcotráfico. Sin embargo, la lucha por el control de estos recursos estuvo marcada por la corrupción, la traición y agendas ocultas, transformando esta búsqueda en un juego de poder. Y mientras el misterio continúa, la participación de gobiernos extranjeros en el caso Escobar sirve como recordatorio de que la historia la escriben a menudo aquellos que tienen más que ocultar. Pero si hay algo que conecta todos estos acontecimientos, es la fascinación por las personas dispuestas a arriesgarlo todo para encontrar una fortuna que, en el fondo, siempre se les escapa de las manos. La búsqueda del dinero perdido de Pablo Escobar atrajo a personas tan diversas como sus escondites. Algunos, impulsados por la codicia, vieron la fortuna como un billete de oro hacia una vida de lujo. Otros, fascinados por el enigma de la historia, vieron la misión como una aventura épica, digna de libros y películas. Pero lo que une a todos estos buscadores de gloria es su determinación inquebrantable, incluso ante peligros que podrían desanimar incluso a los más valientes. Entre las historias más llamativas se encuentran las de exploradores que dedicaron años de sus vidas a esta búsqueda. Desde aventureros solitarios con mapas rudimentarios hasta equipos bien equipados, armados con detectores de metales y drones, cada uno sigue pistas que a menudo no llevan a ninguna parte. Pero lo que hace que este viaje sea aún más peligroso es el hecho de que las pandillas y los criminales locales todavía protegen muchos de los territorios que alguna vez estuvieron controlados por Escobar. La gloria tiene un precio, y no todos están dispuestos a pagarlo. También hay fracasos que sirven como lecciones de perseverancia y de advertencia. Un explorador ha contado cómo pasó años rastreando una granja sospechosa, solo para descubrir que el sitio ya había sido saqueado décadas antes. Otro, al excavar un supuesto escondite, solo encontró basura enterrada. Pero estos tropiezos no disminuyen la curiosa fascinación de la historia, solo refuerzan la idea de que, para muchos, la búsqueda es tan valiosa como el tesoro mismo. Y así, los cazadores siguen arriesgando sus vidas y su reputación, impulsados por la promesa de gloria y el deseo de resolver uno de los mayores misterios del mundo moderno. Y quizás el verdadero secreto esté en los lugares mismos, en los escondites icónicos que se han vuelto casi tan legendarios como el hombre que los creó. Los escondites de Pablo Escobar son más que simples lugares secretos. Son capítulos vivientes de un enigma de la historia que desafía el tiempo. Entre ellos, destaca Fazenda Nápoles como epicentro de su extravagancia. Con sus estatuas de dinosaurios, su zoológico privado y su pista de aterrizaje privada, el lugar es un reflejo de la mente megalómana de Escobar.
pero debajo de la superficie dicen que hay túneles y compartimentos que podrían contener miles de millones de dólares, suficiente para alimentar la imaginación de cualquier cazador de tesoros. Además de la Facenda Nápoles, hay denuncias de escondites en lugares insólitos, como muros falsos de mansiones y hasta cajas fuertes improvisadas dentro de autos viejos. Algunos escondites fueron descubiertos por casualidad, como en una casa modesta donde los trabajadores encontraron fajos de billetes de $1 enterrados en el jardín. Estos descubrimientos alimentan la curiosidad de la historia y dan pistas sobre cómo Escobar transformó lo ordinario en extraordinario. Los túneles son un capítulo aparte en este misterio, construidas con una ingeniería impresionante. Algunas servían tanto para esconder dinero como para crear rutas de escape. En una de las granjas de Escobar, los excavadores descubrieron un pasaje secreto que conducía a una pequeña habitación llena de cajas vacías, evidencia de que alguien pudo haber llegado allí primero. Cada escondite encontrado plantea más preguntas que respuestas, lo que refuerza la idea de que el verdadero tesoro puede ser la historia misma. Y es esta mezcla de ingenio y misterio lo que hace que los escondites de Escobar sean únicos. Cada nueva ubicación descubierta parece abrir una nueva capa de su compleja y enigmática personalidad. Pero así como cada escondite tiene su historia, cada mentira y engaño a lo largo de los años también ha dado forma al mito, llevándonos al siguiente punto de esta intrigante narrativa. El misterio del dinero perdido de Pablo Escobar no se compone solo de verdades y descubrimientos, también está rodeado de mentiras y engaños que lo han hecho aún más intrigante. A lo largo de los años, numerosas historias falsas y pistas colocadas han creado una capa adicional de confusión. Surgieron charlatanes que vendían información supuesta exclusiva sobre los escondites y cobraban fortunas a personas desesperadas por encontrar el tesoro. Estas estafas a menudo resultaron en búsquedas infructuosas, dejando un rastro de frustración y más preguntas sin respuesta. Algunas de estas mentiras incluso involucraron a antiguas propiedades de Escobar, donde las promesas de tesoros escondidos movilizaron a equipos enteros. En un caso famoso, un grupo excavó durante semanas en una granja abandonada, solo para encontrar bolsas vacías y documentos sin valor. La leyenda, sin embargo, no se desvaneció. Al contrario, pareció cobrar aún más fuerza, como si cada mentira alimentara la curiosidad de la historia, en lugar de disminuirla. Los estafadores también crearon itinerarios elaborados para engañar a turistas y curiosos. Ofrecieron recorridos por lugares supuestamente relacionados con los escondites de Escobar, con historias fabricadas y pruebas inventadas. Aún así, muchos de estos visitantes dejaron a los lugareños convencidos de que habían tocado una parte del enigma de la historia. Es como si la ilusión fuera tan atractiva como la verdad. Y es esta mezcla de verdades, mitos y engaños lo que hace que el dinero de Escobar sea tan difícil de desentrañar. A medida que se desmienten las mentiras, siguen surgiendo nuevos informes, como si la leyenda estuviera destinada a perpetuarse. Sin embargo, la influencia de este misterio va más allá de las historias falsas, penetrando profundamente en la cultura pop y moldeando la forma en que se recuerda a Escobar en el imaginario colectivo. El legado de Pablo Escobar ha trascendido las páginas de la historia y ha encontrado su lugar en la cultura pop, transformando el misterio de su fortuna perdida en un fenómeno global. Películas, series y documentales narran sus hazañas, siempre con un toque de fascinación y horror. Funciona como Narcos, y el patrón del mal sacó a la luz no solo los detalles de su vida, sino que también reforzó el enigma de la historia sobre sus miles de millones desaparecidos, como si fueran personajes secundarios de su saga. La música también encontró inspiración en este oscuro legado. Las canciones que mencionan a Escobar
retratan tanto su brutalidad como su carisma, reforzando su dualidad como ícono cultural. El misterio de su fortuna perdida aparece a menudo como metáfora en las letras, simbolizando el poder, el peligro y el precio del éxito. El impacto es tal que Escobar se ha convertido casi en un arquetipo de poder incontrolable y ambición desenfrenada. En literatura, los libros biográficos y de ficción exploran su trayectoria, añadiendo capas de complejidad al mito. Funciona como Matando a Pablo de Mark Bowden detallan el asedio del narcotraficante, mientras que libros como La historia del contador, escritos por su hermano, ofrecen una visión más íntima. Estas narraciones no solo alimentan la curiosidad de la historia, sino que también mantienen viva la idea de que el misterio de su fortuna nunca se resolverá por completo. Y en los medios modernos, Escobar se ha convertido en un ícono digital. Memes, vídeos de YouTube e incluso teorías conspirativas en foros online perpetúan su figura como un enigma en la historia. Pero mientras la cultura pop celebra y recrea su imagen, las consecuencias reales de su vida aún se sienten en Colombia, donde los efectos de su legado continúan dando forma al presente. El impacto del imperio de Pablo Escobar todavía resuena en Colombia, como cicatrices de una guerra que marcó generaciones. Su fortuna perdida, más que un misterio histórico, dejó un rastro de desigualdad y violencia que configura la realidad del país hasta el día de hoy. En los barrios donde Escobar era visto como un héroe, el dinero invertido en escuelas e infraestructura contrasta con la destrucción que sembró. Estos restos revelan una Colombia que lucha por reconstruirse mientras carga con el peso de su historia. La búsqueda de sus escondites todavía genera efectos secundarios. Las tierras de cultivo son invadidas por buscadores de tesoros y, en algunos casos, destruidas por explosiones y excavaciones no autorizadas. El propio gobierno se enfrenta a dilemas éticos. ¿Debería intentar localizar esos miles de millones o dejarlos como están para evitar daños mayores? Cada decisión parece abrir nuevas heridas, mostrando cómo el enigma de la historia de Escobar aún define el rumbo de la nación. En las comunidades afectadas, el legado de Escobar es una mezcla de orgullo y vergüenza. Algunos celebran sus acciones como un Robin Hood moderno, mientras que otros denuncian el costo humano de sus acciones. Esta paradoja es evidente en las generaciones más jóvenes que conviven con el creciente turismo en torno a su figura, pero también con la narrativa de resistencia contra el narcotráfico. La curiosidad de la historia no se trata solo del dinero, se trata del impacto que una persona puede tener en todo un país. Y así, Colombia continúa navegando entre recuerdos dolorosos y esperanzas renovadas. Sin embargo, mientras el misterio del dinero perdido se cierne sobre el país, el debate sobre la verdad o mentira de este legado mantiene viva la historia, dividiendo opiniones y perpetuando la leyenda. La duda que se cierne sobre la existencia del dinero perdido de Pablo Escobar es, quizás, el punto más intrigante de esta historia. Para muchos, la búsqueda incesante de esta fortuna es un intento de encontrar algo tangible que demuestre el poder y la magnitud de Escobar. Pero, ¿están realmente escondidos estos miles de millones de dólares esperando a ser descubiertos? ¿O es que lo que nos mantiene fascinados es el misterio mismo, la idea de que hay algo de inmensurable valor perdido en el tiempo, solo al alcance de los audaces? Hay mucha evidencia que respalda la idea de que el dinero existe. Algunos documentos, encontrados tras la caída del cartel, indican que Escobar en realidad escondió grandes cantidades de su fortuna en varias propiedades, muchas de ellas bien protegidas. Pero esta evidencia no es suficiente para confirmar la historia con absoluta certeza. Por otro lado, muchos expertos creen que la búsqueda es una fantasía alimentada por sueños de grandeza y el deseo de encontrar un pedazo de historia.
pero sin ninguna base sólida para afirmar que el dinero todavía existe. La división de opiniones entre historiadores y buscadores de tesoros es un claro reflejo de hasta qué punto este misterio aún desafía la lógica. Para algunos, los descubrimientos realizados a lo largo de los años, bolsas de dinero deterioradas, cajas vacías, agujeros excavados, son prueba de que, de hecho, algo estaba enterrado. Para otros, todo no es más que una leyenda que crece con cada generación, una construcción en torno a un hombre y un mito que nunca podrá deshacerse. El enigma de la historia permanece. Y, como ocurre con muchos mitos, el verdadero valor del misterio puede no radicar en la respuesta, sino en la búsqueda incesante de ella. La historia de Escobar y su dinero perdido seguirá desafiando a quienes intenten resolverla, manteniendo viva la fascinación y el enigma para las generaciones futuras. El misterio del dinero perdido de Pablo Escobar sigue siendo uno de los mayores enigmas de nuestro tiempo. A lo largo de las décadas, cazadores de tesoros, historiadores e incluso curiosos han buscado pistas, excavado terrenos y desenterrado leyendas. Pero la gran pregunta sigue siendo, ¿merece la pena continuar la búsqueda? Para muchos, la respuesta no está en los miles de millones que aún pueden estar enterrados, sino en la historia que cuentan estas búsquedas. Una historia que trasciende a Escobar y conecta con las complejidades humanas del deseo, el poder y la corrupción. Escobar dejó más que un legado financiero, plantó las semillas de un misterio que sigue creciendo. Su incesante búsqueda de control, la forma en que ocultó su riqueza y las consecuencias de sus acciones formaron el escenario perfecto para una narrativa que se perpetúa. Aunque el dinero se ha perdido en el tiempo, la fascinación por su fortuna refleja la forma en que nos relacionamos con el poder y los secretos. El legado de Escobar sigue vivo en la cultura, la historia y las calles de Colombia. Mientras tanto, el mito del dinero perdido sirve para recordar que, en muchas historias, lo que más nos atrae no es lo que ya sabemos, sino lo que permanece oculto. Por tanto, el misterio no tiene fin. Se reinventa, crece y se transforma, como una historia que nunca termina. Y así, mientras las respuestas siguen escapándose de las manos de quienes intentan captarlas, el enigma de Escobar sigue firme. Un fragmento de historia que, aunque aparentemente perdido, no deja de cautivarnos. Con solo $1 mexicano, puedes hacer la diferencia. Tu donación es crucial para que podamos seguir desentrañando los misterios de la historia y trayendo contenido único para ti. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener el canal activo y a explorar aún más secretos del pasado. Dona lo que sientas en el corazón. El enlace está en el primer comentario fijado. Juntos podemos preservar el pasado e inspirar el futuro.